Vamos a continuar con la sesión número 4, la de aplicaciones de microalgas en acuicultura. Voy a pasar la palabra a Pedro Cañabate, de IFAPA. Buenas tardes ya a la audiencia, y como comienzo de esta cuarta sesión que focaliza de una manera ya más concreta en las aplicaciones de las microalgas en la acuicultura, voy a exponeros una opción que resulta aparentemente novedosa, aunque ya se lleva un tiempo hablando de este tema, pero que no hace más que volver un poco a devolverle el protagonismo a las microalgas dentro de la acuicultura, del cual, se alejó un poco a raíz de la ola de nuevas aplicaciones de amplio tipo. Se ha hablado de muchas de ellas ahora y, y simplemente recordar que, que las microalgas están ahí ahora y son lo que son gracias en parte a la difusión que tuvieron hace ya casi 40 años, gracias al despegue de la acuicultura. Fueron, hay que reconocerlo, fueron casi denostadas durante algún periodo por culpa de los costes que se le atribuía para la producción de especies marinas, pero no cabe duda de que representan y representarán una base trófica básica, fundamental para el desarrollo de la acuicultura. Entonces, en ese sentido, nosotros estudiamos dentro del ámbito del proyecto AlgaRed una herramienta, una opción nueva, como es la de la microencapsulación de biomasa viva de microalgas para su uso en acuicultura. El por qué utilizar la microencapsulación, ya he puesto las razones y el por qué se vuelve a esos orígenes. Las microalgas son la base trófica y funcional en acuicultura, es decir, no solo define capacidad de producción, sino también calidad de esa producción. Y esto es gracias sobre todo al desarrollo a nivel global, obviamente, de la gestión de comunidades naturales en sistemas acuícolas, básicamente de cultivos en estanques, en los que la gestión hidráulica y de nutrientes de esos estanques permite una producción amplia que es la base alimentaria para peces y crustáceos, fundamentalmente, a lo largo del mundo, al que, si alguien esté interesado, puede consultar los trabajos de Neori, en los que incluso cuantifica las microalgas como el primer producto acuícola a nivel mundial, con casi 250 millones de toneladas, ¿no?, de biomasa estimada que se produce para este tipo de acuicultura. Por otro lado, el uso más clásico y más conocido por parte del personal, que sería el uso de biomasa producida en cultivo, que es la típica producción asociada a la hatchery o a la planta de moluscos, en el que se generan de manera simultánea la biomasa para alimentar estas especies. Más recientemente se han recurrido ya a una fase de uso de concentrado para poder, digamos, trasegar o comercializar con este producto. Y como continuación y como una fase que permita enriquecer el uso de las microalgas, pues se plantea por parte de una sección de la comunidad científica el desarrollar técnicas de microencapsulación que representa una aplicación todavía novedosa, que sobre todo, como especifico aquí, va a servir para poner en valor, para generar un valor añadido a las microalgas dentro del ámbito de su utilización en acuicultura. ¿Por qué encapsular las algas? Básicamente ya he comentado antes, pero a nivel de criadero, pues evidentemente representa un formato nuevo, adecuado, que enriquece su uso directo en cría larvaria de especies marinas. Al conseguir generar partículas mayores, podemos acceder a un uso directo sobre larvas que depredan sobre el zooplancton, el cual podríamos sustituir con estas partículas. Y por otro lado, pues facilitamos la inclusión de las microalgas en piensos compuestos para ya fases más adultas. Desde el punto de vista del criadero, podemos aumentar el periodo de aplicación de estas microalgas,
a fases más avanzadas, con lo cual conseguimos no solo reducir la dependencia de especies de zooplancton, que, bueno, que no son nutricionalmente tan adecuadas en muchos casos, y además aprovechamos de una manera más extendida en el tiempo las propiedades que aportan a nivel funcional, sobre todo las microalgas. Y en el ámbito de su uso en piensos compuestos para peces, eso es un tema que se está trabajando, se lleva trabajando bastante tiempo. Es cierto que hay resultados muy diversos, resultados diversos que dependen sobre todo de la variabilidad tan grande que ha existido a la hora de, no solo de la especie de microalga utilizada para hacer la harina, sino de cómo se ha procesado esa biomasa, es decir, en qué sentido hemos estabilizado o se ha degradado esa biomasa de microalgas que se ha incluido posteriormente en el pienso. Hasta ahora los resultados medios indican un 10% como máximo de posibilidad de inclusión en los piensos compuestos, en lo que se refiere a harinas hechas con microalgas. Y lo que se persigue con la encapsulación de microalgas en este sentido es, digamos, estabilizar ese perfil nutricional, conseguir una mayor calidad, sobre todo de aquellos nutrientes que son termosensibles, que son menos estables durante el almacenamiento, pero que resultan clave a la hora de la nutrición de las especies acuícolas, y con ello intentar conseguir que ese 10% pues sea superior. Es decir, básicamente es desarrollar una tecnología de conservación de la biomasa que facilite y permita un uso más eficiente de esta. La siguiente cuestión es cómo encapsular las microalgas. Bueno, las microalgas hay muchísimas técnicas, muchísimas formas o diversas formas para encapsularlas. Aquí nos vamos a centrar solo en una, que es la que hemos utilizado durante este proyecto, que ahora pasaremos a detallar, pero como ya he anticipado antes, el objetivo principal de la encapsulación de las microalgas es preservar, por supuesto, sobre todo su perfil nutricional, y a consecuencia de la técnica en sí de encapsulación, pues conseguimos también como objetivo complementario diversificar las formas de uso de las microalgas. Como ya he anticipado, hay distintos procedimientos. Uno las mantiene más tiempo vivas, otros las inertizan con más rapidez, y esos procedimientos afectan sobre todo al estado celular, estado fisiológico, estado que evidentemente va a diferenciarse dependiendo del tiempo de almacenación, de la dinámica, de cómo se conserve esa biomasa, las condiciones del estado fisiológico de que partimos de las células, y que además influyen, por supuesto, no solo en el formato de presentación, ya puede ser un formato seco, húmedo, más concentrado, menos concentrado, pero también en el campo de aplicación de esa biomasa, que podría ir más allá del meramente acuícola, que es el que estamos tratando ahora, ¿no? Bien, en el caso concreto, he anticipado ya antes que la metodología específica que hemos utilizado durante este proyecto es la de spray drying, que, bueno, es básicamente una tecnología que se basa en la micropulverización de un concentrado de algas para la obtención de un producto ya seco de una manera casi instantánea o bastante rápida. Una explicación sencilla que tiene la utilización de esta técnica es su mayor economía. O sea, sus costes de producción son muy inferiores a los que se obtienen, por ejemplo, con la liofilización, y además su escalabilidad es bastante buena también, con lo cual, bueno, pues este equipo que veis aquí, que es un equipo tipo piloto más bien, pues prácticamente se puede replicar de una manera bastante fácil en gran escala. Como ya he comentado, se parte de una muestra de concentrados de microalgas, que es previamente hay que hacer, que ahora veremos que también tiene sus características particulares. Este concentrado se bombea a través de una bomba peristáltica que lo hace pasar por una boquilla de micropulverizado que tiene distintos tamaños de selección, y a su vez pues se genera con un pequeño soplante, un pequeño compresor también, una corriente de aire caliente que se puede regular también, y que nos permite que esas microgotas de
del concentrado, pues se sequen de una manera muy rápida. Ese producto se acaba recogiendo en este bote, en el que ya, digamos, disponemos de ese producto junto a todo el material, digamos, sólido en disolución que hemos trabajado con él, ¿no? Ya sean protectores o demás compuestos que ahora veremos. Hemos seleccionado las especies que hemos podido. Ya sabéis que hay una diversidad amplísima de la filogenia de las microalgas. Hemos seleccionado las especies que veis aquí, Isocrisis, Diacronema, Rhodomonas y Tetraselmis chui, porque son las nutricionalmente más interesantes. Son las que también se utilizan, bueno, sobre todo Isocrisis y Tetraselmis en acuicultura como alimento, aunque Diacronema y Rhodomonas tienen un perfil bastante parecido, incluso superior, podría ser también. Y bueno, quedan evidentemente, como veis aquí, muchas pendientes por estudiar. Obviamente no se podría comentar todas. Otras, sin embargo, por ejemplo, las nanos, que son Stomatophthisia, debido a su baja digestibilidad, no las hemos planteado en este caso por ese motivo, porque es una alga que necesita un tratamiento previo para hacer más digerible su pared celular, y quedarían pendientes grupos tan importantes como las diatomeas o los dinoflagelados, que bueno, que están ahí, lo cual indica que hay mucho por recorrer todavía en este campo. Bueno, de estas especies que he comentado antes, Tetraselmis, Isocrisis, Diacronema, Rhodomonas, como ya decía, la concentración del cultivo es fundamental. Los cultivos de microalgas, como sabéis, son suspensiones celulares con un máximo casi del 0,1% en volumen, en lo que se refiere a la biomasa fresca de microalgas. Por lo tanto, es imperativo concentrarlos, y se concentran normalmente en un factor de 100 veces el volumen, y durante ese proceso, pues bueno, con la mayoría de las especies no pasa nada, como podría ser en este caso representativo de las tres primeras, en las que, bueno, se observa que tienen un 100% de supervivencia durante el proceso de concentración por centrifugación, en este caso, que es el proceso más estándar o más conocido. Entonces, pues bueno, pues gracias a eso, pues evidentemente recomendamos su encapsulación. Sin embargo, en Rhodomonas vimos que se produce ya simplemente durante el proceso de concentración una lisis celular. Se ven ahí las células naranjas, son células que han tolerado ese proceso, pero la mayoría de las células ya están empezando a romperse, a fragmentarse, simplemente pues, debido a la centrifugación. Veis en la imagen de la derecha, pues se ve un tubo centrifugado después de este proceso, y como, bueno, en este caso se ve el pigmento, la ficoeritrina, que es un pigmento bastante rico en Rhodomonas, como que ya queda liberado al medio, ¿no? Entonces, pues esto nos recomienda utilizar esta especie y cualquier otra que sufra este tipo de proceso durante la microencapsulación mediante esta técnica, porque ya partimos de un material deteriorado. Entonces, pues no tiene mucho sentido el esfuerzo para este material. Bien, este es el aspecto que presentan las células de Tetraselmis y de Isocrisis, en este caso concreto. En este caso inicial es sin adición de compuestos. Veis que la integridad se mantiene prácticamente completa. Lo que sí es cierto que esto es lo que se observa en microscopio, y que hay que realizar una serie de estudios a nivel de ultraestructura que nos indiquen esa estabilidad de membrana, cómo se refleja también en la estabilidad bioquímica y cómo eso se desarrolla a lo largo del tiempo. Esto es, digamos, una primera aproximación, que sería la más sencilla, la más antigua también que se ha hecho, que es el secado directo, sin adición de ningún tipo de compuesto de las microalgas, con lo cual lo que hacemos es fijar secarlas de una manera muy rápida, pero de manera individual. Cuando añadimos compuestos, que es la base de la microencapsulación, obviamente, esos compuestos pueden ser de dos tipos. Hay compuestos tipo maltodextrina, que es el más utilizado, lo traigo aquí. Hay otros, como la goma arábica, la maltodextrina es el protector, digamos, más utilizado. Es un protector de membrana, un protector de la integridad celular, que ayuda a conservar sobre todo nutrientes termolábiles que pueden verse afectados durante el proceso de secado en el cual se usa temperatura, como ya he comentado. Y después tenemos compuestos típicos para la aglutinación de la
las algas, como puede ser el alginato, que lo he traído aquí también porque es el más común, el más frecuente que hemos utilizado además también en este proyecto. Al utilizar alginato en determinadas proporciones, en este caso el 1,2% y maltodextrina, podemos ver cómo en este caso las células de isocrisis, esto que veis aquí suelto, estos serían células que han quedado sin aglutinar, pero como la inmensa mayoría de las células de isocrisis se aglutinan en bolas, no, microbolas, microesferas que tienen un tamaño, digamos, regulable y que podemos utilizar directamente como alimento larvario o también como ingrediente de un pienso. Esta sería la vía, digamos, más práctica. El aparato que os comentaba antes, bueno, es importante, por lo tanto, los compuestos que adicionamos aquí al concentrado, es decir, durante el proceso de centrifugación y resuspensión, hay que añadir esos compuestos, lo cual se hace aquí en este momento. El flujo es importante regularlo, la bomba peristática que anticipaba antes nos permite inyectar más rápido o menos rápido este concentrado en el micropulverizador, con el cual también podemos jugar con el diámetro de la boquilla. En función del diámetro tendremos partículas mayores o menores y también con el flujo de aire que pongamos aquí y con la temperatura. La temperatura es clave, la temperatura que se regula al principio y que, bueno, debido a un intercambio obvio térmico que se produce durante el secado, pues va disminuyendo hacia el final de la columna. Normalmente se trabaja con temperaturas de 60, 80 hasta 120, 130 grados al principio, que caen por lo menos 40, 50 grados, también dependiendo de la velocidad que se le dé. Pero es muy importante ajustar todos estos parámetros para poder obtener el producto final, que es el alga seca, que no va sola, sino va acompañada de todos aquellos compuestos que le hemos añadido. Por eso es fundamental obtener la máxima densidad celular en estos concentrados para que la proporción de microalgas que tenemos aquí pues sea máxima. Lo que no podemos tener aquí es una proporción de alginato superior a la de alga, porque entonces lo que tendríamos sería un producto enriquecido en alga y no un alga, básicamente, que es lo que queremos para su uso. Pedro, 2 minutos. Gracias. Esto sería un ejemplo de un proceso de encapsulación, en este caso con tetracer Mitsui, con una serie de compuestos. En este caso se ha utilizado quitosano y tripolifosfato para proteger el alga y unas condiciones concretas, estudiando la temperatura entre 85 y 120 grados, con flujos para este aparato de 3,5 a 8 mililitros al minuto. Y bueno, y prácticamente el proceso en sí da el producto este, que veis que no tiene el color verde chillón, digamos, que tendría tetracerme, sino que lo tiene atenuado debido a los aditivos que lleva el alga, ¿no? El alga, por lo tanto, nos va a permitir conservar la integridad de las membranas y por lo tanto el perfil bioquímico, aumentar la duración de almacenamiento durante el tiempo que nos haga falta y facilitar el manejo y trasiego de la biomasa. Trasiego significa comercialización también, es decir, un alga que se pueda enviar fácilmente de un sitio a otro. La ventaja de su utilización, bueno, pues tenemos que efectivamente es una fuente bastante más económica que la liofilización, que vamos a ampliar el uso de posibilidades de uso de las microalgas como alimento celular y particulado, diferenciando lo que antes comentaba de etapa de criadero o etapa de engorde, y por supuesto mejorar el perfil nutricional de estas microalgas para su uso en los piensos. Esto, ya para acabar, hay que seguir una serie de parámetros que son los que nos van a indicar realmente la calidad. Estos son algas biofilizadas, secadas por spray a 60 y a 120 días, tetracermia a 60 días, se ve prácticamente al microscopio, pues se ve una célula bastante íntegra, al igual que isocrisis. Isocrisis se ve quizás un poquito más deformada de lo que suele ser al natural, pero bueno, esto no significa que, bueno, que haya que determinar determinados parámetros, como sobre todo son los de peroxidación lipídica, ver cómo están los lípidos de las algas, el perfil antioxidante, la capacidad, la posible merma de compuestos antioxidantes que pueda tener el alga,
Y después a nivel de degradación de compuestos, pues nos interesa un seguimiento. Los mejores indicadores en este caso pues son los pigmentos, la degradación de clorofila, zofitina es un buen indicador, la relación de carotenoides con clorofila también es un buen indicador, la destrucción de determinadas clases lipídicas que son bastante sensibles a la conservación, al desecado y a cualquier tipo de proceso, los polifenoles como antioxidantes, digamos, muy importantes dentro de las microalgas y las vitaminas también como elementos termosensibles, ¿no?, al proceso. Y ya con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy bien, pues continuamos con la sesión. Voy a darle paso a Carlos Cardoso. Muchas gracias. Estoy aquí en representación de Pedro Pozón, que no ha podido participar, pero voy a intentar dar una buena idea de las actividades de nosotros en el ámbito del proyecto Algared. Voy a hablar de IPMA-EPPO, la estación de piscicultura piloto de Ollão, y también del IPMA de Lisboa, que habíamos trabajado en cooperación en las bioactividades. Entonces, nos tenemos aquí un esfuerzo de colecta de microalgas del medio ambiente con muestras, muestreas de diferentes puntos de la costa portuguesa en 2017, por ejemplo, en febrero, junio, octubre, diferentes tipos de tanques. Habíamos sido en tanques de tierra, reservatorio, también en la compuerta. Y habíamos procurado, intentado diferentes especies de microalgas, pero habíamos nos centrado en especies con rápido crecimiento y con capacidad de crecer en medio sólido. También habíamos tenido en consideración especies con tolerancia y capacidad de soportar cambios drásticos en las condiciones ambientales. Habíamos aislado diferentes microalgas con básicamente este esquema. Habíamos utilizado la técnica de citometría de flujo, distribuido las células por pozos y aguardado 2 semanas por los resultados. Esto ha permitido conocer, aislar dos taxas, la Tetraselmis IMP3 y el Chlorococcum LSP2. Por otro lado, habíamos hecho aislamiento en placas y después de 2 meses habíamos identificado un taxón también. En particular, la Tetraselmis IMP3 ha sido muy importante. Habíamos caracterizado, habíamos hecho crecimiento en laboratorio con determinación del piezo seco y de la concentración celular. Y habíamos seguido la evolución de la concentración celular durante los varios días de crecimiento. Y habíamos después hecho una calibración del peso seco y de la concentración celular con la densidad óptica para tener un proceso más rápido de determinación de la evolución del crecimiento celular. Habíamos hecho estos estudios a diferentes temperaturas, habíamos cambiado también la intensidad de la luz.
Nos también habíamos hecho el crecimiento en sacos de plástico. Es un sistema que es muy usado en conexión con otros. Habíamos validado la utilización de densidad óptica y básicamente determinado las curvas de crecimiento, como se ilustra aquí. Habíamos hecho también control de pH durante el crecimiento y ha sido cultivo con suplementación de carbón dióxido y sin carbón dióxido. Y comparado diferentes medias, MAM y F2. Habíamos después obtenido tetraselmis seca, partiendo de 600 litros de tetraselmis que han sido cultivados. La biomasa ha sido colectada, centrifugada en Ecton y después ha sido leofilizada. Ya habíamos obtenido 173 gramos de alga seca que ha sido enviada para nosotros aquí en Lisboa. Y aquí en Lisboa habíamos hecho la caracterización de esa biomasa en ácidos grasos, proteínas, hidratos de carbono y propiedades de bioactivos. Otra aplicación que habíamos estudiado ha sido el enriquecimiento de zooplancton con tetraselmis y MP3. Ya habíamos utilizado como organismos de estudio los rotíferos, braquionos, una mezcla de diferentes cepas, artemia, también ciliados y copépodes. Y habíamos avaliado las diferentes concentraciones de microalgas, diferentes tiempos de residencia, el crecimiento total, el número de huevos por individuo en caso de los rotíferos, los desechos y las contaminaciones generadas y también el perfil de ácidos grasos del zooplancton. Bien, vale. Nos teníamos después otras metodologías. Habíamos intentado y concentrado los esfuerzos en compuestos bioactivos de alto valor añadido. Habíamos mirado y analizado los omega 3, carotenoides, polifenoles, proteínas, polisacáridos, minerales y vitaminas, y por sus beneficios para la salud, antihipercolesterolémico, antioxidante, antiinflamatorio, anticáncer, antidiabético. Y procurando después futuras aplicaciones como nutracéuticos y a nivel alimentar y otros niveles. Y entonces habíamos determinado la concentración total y composición de polifenoles. Habíamos también determinado los bioactivos. La actividad antioxidante ha sido medida por DPPH, FRAP-E y ABTS, y habíamos también determinado la actividad antiinflamatoria. Todo esto para pensar en futuras aplicaciones nutracéuticas. Para la preparación de los extractos habíamos usado extractos acuosos y etanólicos. Y habíamos determinado con la composición de polifenoles por HPLC, la actividad antioxidante por estos métodos y también habíamos determinado la actividad antiinflamatoria por la inhibición de las ciclooxigenase 2, una enzima que está envolvida en la formación de prostaglandinas proinflamatorias.
Mira, lo contenido fenólico ha sido razoable, significativo, especialmente en los casos de la escletonema, los extracto etanólico y la tetraselmis. En términos de la composición fenólica, habíamos encontrado especialmente en los extractos acuosos de la tetraselmis y también habíamos hecho dos cepas de tetraselmis y ácidos como ácido gentísico, el ácido cafeico, o han tenido los contenidos más elevados, más altos. El método de PPH ha también nos mostrado que hay actividades significativas en la tetraselmis IMP3 y en la esqueletonema también ha sido encontrada. Entonces, nos tenemos aquí también actividades antioxidantes muy interesantes con el método FRAP y también con el método del ABTS. Relativamente a la actividad antiinflamatoria, ha sido detectada y con valores más elevados en los extractos etanólicos. Especialmente en esqueletonema, pero también en niveles considerables en la tetraselmis IMP3. Podemos ver. Ahora bien, vale. La esqueletonema tuve efectivamente un alto contenido polifenólico. El ácido gentísico ha sido determinado como su principal compuesto fenólico y en extractos acuosos y etanólicos de esta microalga. También la más alta actividad antioxidante ha sido encontrada con la esqueletonema y su extracto etanólico ha exhibido mayor capacidad de inhibición de la enzima de ciclooxigenaje C2. Entonces, los resultados muestran que hay un potencial bastante considerable de estas nuevas microalgas para múltiples aplicaciones que pueden ir de feedstocks para bioactivos a usos farmacéuticos. Para trabajo futuro, nos pensamos en la incorporación de extractos de estas algas en nuevos productos y intentar avaliar cuál es la bioaccesibilidad y la bioactividad de estos nuevos productos. Es una incógnita, básicamente. Habemos también aquí bastantes publicaciones de trabajo de divulgación que habemos, y tenemos otras cosas en preparación que no han sido publicadas aún. Entonces, básicamente es esto. Agradezco a vosotros por vuestra atención. Muchas gracias, Carlos. Ha quedado también todo muy, muy clarito. Ahora le voy a dar paso a Julia Vélez, que va a hacer la siguiente presentación para cerrar esta sesión. Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Yo voy a hablar sobre el desarrollo de nuevos productos a base de microalgas para acuicultura, concretamente la inclusión como aditivo de la microalga esqueletonema en dietas experimentales de preengorde para individuos tanto de dorada como de lubina. Para ejecutar esta parte del proyecto, las empresas Necton, junto con la colaboración del INMA y la Universidad de Algarve, se diseñó la formulación de las dietas experimentales para incluir esta microalga como aditivo. Para poder realizar la prueba de estas dietas experimentales,
se partió de la idea de la inclusión como aditivo de esqueletonema en un 1% y en un 5% en las dietas experimentales, siempre frente a una dieta control. En la pantalla podéis ver todos los ingredientes con los que contaba la dieta y en la parte inferior veis los porcentajes de inclusión de estas microalgas. En general se respetó la composición, se hace un balance de modo que todas las dietas tienen un componentes al 100%. Para probar estas dietas, nuestro centro experimental cuenta con varias salas experimentales dotadas de sistemas de acuicultura en recirculación que cuentan con sistemas skimmer, biofiltro, ultravioleta y filtración mecánica. Dentro de estos sistemas se hizo una distribución según la talla y densidad de peces para poder probar cada una de las dietas por triplicado y evaluar distintos parámetros como es la tasa específica de crecimiento, el índice de conversión del alimento, la ganancia del peso y la eficiencia proteica, como podéis ver en pantalla, las unidades en las que se expresa y los cálculos necesarios para su determinación. Asimismo, se ha determinado otra serie de índices, como el índice de condición de Fulton, el hepatosomático y el verosomático. Además de estos parámetros, se han realizado distintas actividades durante la prueba experimental. En primer lugar, se ha llevado a cabo una aclimatación de los peces una vez llegaban a nuestras instalaciones, tanto de dorada como de lubina. Son experimentos que se han hecho en paralelo en distintos sistemas. Posteriormente, se hacía un muestreo inicial para distribuirlo según sus densidades y tallas, y posteriormente se distribuían a lo largo del tiempo distintos muestreos para toma de muestras, tanto iniciales como finales, para determinación de los índices comentados anteriormente, distintos parámetros bioquímicos, así como análisis proximales de los filetes de pescado una vez se terminaban las pruebas experimentales. En esta primera prueba voy a comentar sobre los resultados obtenidos para la prueba nutricional en dorada. Como podéis suponer, para poder ejecutar este tipo de pruebas hay que mantener una calidad adecuada de los parámetros físico-químicos de las aguas donde se encuentran esos peces. Durante todo el periodo de ejecución de esta prueba se mantuvo una temperatura media de 21 más menos 0,6 grados centígrados. Siempre se garantizó la oxigenación de las aguas, la salinidad se mantuvo en 36,3 ppt y los valores tanto de amonio como de nitrito se mantuvieron controlados en todo momento. Asimismo, una vez se fue desarrollando la prueba, se fueron evaluando en distintos momentos los índices que podéis ver en la pantalla. Entonces, para destacar un poco algunos de estos resultados, si comparamos los grupos, tanto control como esqueletonema suplementada por 1% y 5%, podemos ver en el peso medio final alcanzado por los peces que la mayor tasa de peso adquirido fue en el grupo control. Sin embargo, si observamos los porcentajes alcanzados, los gramos por pez alcanzados en cada una de las microalgas experimentales, vemos que tienen una muy pequeña diferencia y no podemos decir ahora mismo que haya una diferencia significativa entre estas tres dietas. Asimismo, si nos centramos en los factores de conversión, aunque la esqueletonema con un porcentaje del 1% obtiene un mayor factor de conversión, la diferencia con las otras dos dietas no supone una diferencia demasiado significativa. ¿Qué ocurre en este caso? Aunque no se ha empeorado en ningún momento ninguno de estos índices, tampoco supone una mejora demasiado relevante para que implique que esa inclusión de la esqueletonema como aditivo suponga una mejora en la calidad de estos peces. Por otra parte, si seguimos en la evaluación de los índices somáticos, vemos que se alcanza unos porcentajes ligeramente superiores en las dietas experimentales, pero aún así no son significativas. Realizando un poco, aparte de los índices somáticos, verificando si se ha visto alguna diferencia en la composición proximal
de estos peces, pensándolo ya a nivel nutricional o en la venta de este tipo de productos, tienen unos altos porcentajes de proteína, en torno a un 17%, que está muy bien, que son valores habituales en este tipo de especies, pero no son significativas. De todas maneras, lo que sí es de destacar que mantiene las propiedades de humedad, de ceniza, las grasas, y bueno, y no se logra un empeoramiento, ¿no? Por lo menos se mantiene, que eso es relevante de mencionar. Ahora, haciendo este mismo análisis, pero con la prueba nutricional de lubina, lo que se hizo fue extender un poco más esas actividades experimentales. En lugar de ser de 60 días, como ocurrió en la prueba anterior, se extendieron hasta los 90 días para tratar de ver si en el camino veíamos una evolución diferente en lubina. En este caso se evaluaron los mismos parámetros, se mantuvo la calidad del agua idónea durante todo el proceso. En la tabla que tenéis en pantalla podéis ver que se mantuvieron proporciones más o menos similares a la prueba anterior, garantizando siempre el bienestar de los animales y ninguna mortalidad externa, ¿vale? Posteriormente, además de mantener estas calidades de agua, se han vuelto a determinar los índices productivos y volvemos a ver un comportamiento análogo. Es decir, en todas las dietas estudiadas se alcanza un peso medio final bueno, pero siempre la dieta control está ligeramente por delante de las dietas experimentales. Aún así, no es una diferencia significativa entre dietas. Por otra parte, los factores de conversión, igual que pasaba en la dorada, también son ligeramente superiores en la dieta que suplementamos con hacemos un aditivo de un 1%. Lo que sí podemos destacar es que la diferencia entre una inclusión como aditivo de un 1% y un 5% no es significativo. ¿Por qué reseño este apartado? Porque para poder incluir como aditivo estas dietas experimentales requieren unos procesos de secado. Como sabéis, las microalgas tienen un contenido de humedad alto, con lo cual requerimos mucha biomasa para poder llegar a estos porcentajes y hacer las inclusiones en las dietas. Entonces son factores limitantes que hay que tener en cuenta también en este tipo de procesos. Si continuamos con la evaluación de los índices somáticos, igual que ocurre en dorada, se obtienen pequeñas diferencias sin mayor relevancia, pero en este caso, en la dieta suplementada con un 5%, sí se obtiene un ligero incremento. Pero como veis, pasamos de una dieta control que tiene 1,76% a una dieta suplementada con aditivo con esqueletonema de 1,80%. Y en el índice verosomático pasa que la dieta control estaba mejor. Ahora, a la dieta control, como vemos en pantalla, en la dieta control se alcanza un 11,54% de este índice verosomático, mientras que en la dieta suplementada con un 5% este porcentaje es menor. Continuando con la evaluación de la calidad nutricional de los filetes una vez terminadas las pruebas experimentales, se observa que hay un ligero incremento en la ceniza del grupo control, pero no es significativo, y respecto a las proteínas, como ocurría con la dorada, también se obtienen unos valores óptimos y elevados de proteína, con un ligero incremento en esqueletonema suplementada con un 5%, pero sin relevancia considerando esto como un aditivo que se ha incluido en las dietas experimentales. Además de realizar esta experiencia con esqueletonema, que es una microalga que tiene mucho interés, no solamente para nosotros, ¿no?, dentro de la acuicultura, sino también para las empresas que forman parte del consorcio, que manifestaban que era una microalga que tenía mucho interés, muchas aplicaciones, como he podido ver en las presentaciones tanto de Inma, Necton y Síforas. También se han hecho pruebas con Tetraselmis, pero hemos obtenido unos resultados análogos. No podemos declarar o decir que tenemos una diferencia significativa en incluir estos aditivos en las dietas experimentales, pero estos resultados nos han servido de base para continuar con otra serie de pruebas experimentales donde estas microalgas, en vez de incluirlas como aditivos, se incluyen como sustitutivos de harina de pescado. Y en este caso, bueno, estamos trabajando dentro de este proyecto y de otros proyectos en esa línea, y ahí sí que se están observando diferencias significativas.
Asimismo, estamos jugando un poco también con esos porcentajes de inclusión, pero ya sustituyendo un componente principal de la dieta, y se están obteniendo buenos valores, buenas diferencias en ese cambio de composición de las dietas experimentales. Asimismo, aunque no es el objetivo de esta presentación, Cetaqua, dentro del proyecto Algarre Plus, ha sido la responsable de la comunicación del proyecto, dentro de la cual se han alcanzado más de 30 publicaciones científicas, más de 100 asistencias a eventos divulgativos y congresos científicos, que denota el interés digamos, del sector de las microalgas y de sus aplicaciones. Muchas gracias.